acá en YouTube, en este caso arrancando un cursito nuevo. Vamos a arrancar con uno de análisis fundamental, porque acá en el chat de Twitch estuvimos viendo que había varios cursos, muchísimos, que los vamos a hacer todos, pero me dijeron, yo les propuse, hay dos cursos interesantes que yo quiero hacer ahora porque tengo tiempo para hacerlo, y había uno de análisis técnico y otro de análisis fundamental. Y bueno, según votaron acá en Twitch, en el chat, les pareció mejor hacer el de análisis fundamental primero y después el fin de que viene, o la semana que viene, hacemos el de análisis técnico. Aparte, bueno, porque vemos análisis técnico bastante seguido y ya más o menos tenemos una idea. Así que vamos con lo de fundamental. Vamos a hacer ese curso que está acá en Skillshare, que es esta página que bueno, ya la venimos usando, que yo pagué la membresía anual para que todo un año podamos hacer contenido de cursos y demás cositas. Entonces, este análisis técnico lo dejamos para la semana que viene y vamos a hacer este de análisis fundamental. Y bueno, para arrancar vamos a meter algo de criptos que este fin de semana vienen repuntando un poquito, pero con poco volumen. Parece ser el robot del gato muerto para que en la semana sigan bajando las criptos después de este desplome que hemos tenido en el mundo cripto, después de la desaparición, entre comillas, de Luna y Terra. Lo que, bueno, pasó es que cerraron y bloquearon operaciones por un tiempo. Vamos a ver si después recupera o no. Pero bueno, eso causó una baja cripto fuerte, aparte el mercado también viene bajando, así que bueno, y ahora está rebotando, viernes, sábado y domingo rebotó un poquito, pero es bastante tranquilo, con poco volumen, así que bueno, parece que en la semana puede seguir bajando y está en tendencia bajista todo el Bitcoin y las criptos, así que veremos cómo sigue, pero parece que va a seguir hacia abajo. Así que bueno, sin más preámbulos, nos metemos en invertir en bolsa, análisis fundamental de acciones y vamos a ver este curso, que son, bueno, clases cortitas de 2-3 minutos en promedio y, y vamos a ver qué tiene para ofrecernos. Velocidad de reproducción, bueno, vamos a ver si con uno estamos bien y si no ponemos 1.25 para verlo más rápido. Esperen que tengo acá, ahí está, silenciado. Bien, ¿lo ven bien? Sí, por el momento sí, cualquier cosa lo voy a ir chequeando. Sonido. Hola, bienvenidos al curso de análisis fundamental, en donde aprenderás a detectar si una 1.25. acción se encuentra cara o barata según sus estados financieros. Diseñamos este curso para todos aquellos que estén buscando ganar dinero en la bolsa de valores con un método confiable y práctico, basado en el análisis de ratios financieros. Al finalizar este curso, serás capaz de detectar cuándo conviene comprar y cuándo conviene vender una acción. Además, aprenderás a leer los estados financieros y podrás determinar si una empresa es sólida o no para invertir. Una de las principales ventajas de este curso es que explicaremos todo de una forma práctica y al Ahí creo que está bien el volumen. grano, sin vueltas innecesarias y con ejemplos de la vida real que te ayudarán a implementar lo aprendido. Si no es necesario ampliar la pantalla, lo voy a dejar así para que bueno, salga bien mi cámara y salga bien el video total. Si salen letras grandes y hay imágenes, no hace falta agrandar la pantalla. Pero si hay algo chiquito, tipo algún gráfico o algo de eso, o números que haya que ver, más adelante voy a agrandar la pantalla. Porque aparte me es más fácil para cambiar entre el OBS y ver cómo sale la transmisión y la grabación y entre el resto. Tal como mencioné antes, el método de inversión que aprenderás está basado en una herramienta clave del análisis fundamental, el análisis de ratios financieros, método utilizado por los grandes inversores y que en el largo plazo puede brindar excelentes retornos. El curso está dividido principalmente en 4 unidades. En la primera unidad veremos de qué se trata el análisis fundamental y el análisis de ratios. En la segunda unidad aprenderán a leer los estados financieros. Y lo más importante, en las unidades 3 y 4 aprenderán a responder las 2 preguntas fundamentales. ¿Es esta una empresa sólida para invertir? ¿Y qué tan baratas o caras se encuentran sus acciones? Este curso está dirigido tanto para aquellos inversores que deseen mejorar los rendimientos de sus carteras, como para aquellas personas que desean iniciarse en el mundo de las finanzas con un método sumamente útil y rentable. Si bien no hay requisitos previos para inscribirse, te pedimos que vengas con ambición y hambre de conocimiento. ¿Listo para comenzar? ¡Te esperamos! Sí, esto va a YouTube subido en breve. Lo estoy grabando. Bueno, seguimos con la parte 2. Bueno, vamos a comenzar con la primera unidad llamada Principios del análisis fundamental. Comencemos. El análisis fundamental es el estudio de toda la información disponible en el mercado sobre una determinada compañía, con la finalidad de obtener el valor verdadero de sus acciones. Es decir, el objetivo principal del análisis fundamental es calcular el precio al cual debería estar cotizando una determinada acción, lo que se llama valor intrínseco, Eso ya lo sabemos. también denominado valor verdadero o valor fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre el precio de mercado y el valor intrínseco? Simple. El precio de mercado es el precio al cual cotiza una acción en el mercado de valores.
Se pausó por internet, imagino. Se pausó solo, ya volverá. A ver, mediante la oferta y ahí la está. escasez, mediante la oferta y la demanda, o sea, la cotización actual que se suele ver en Internet y en los brokers. En cambio, el valor intrínseco, como ya dijimos, es el precio al cual debería cotizar una acción según el análisis de los fundamentos de la empresa y las variables que la afectan. Por lo tanto, si el precio de mercado de una acción se encuentra por debajo del valor intrínseco calculado, la acción estará subvaluada, o sea, barata. Por el contrario, si el precio de mercado se encuentra por encima del valor intrínseco, la acción estará sobrevaluada, Sobrevaluada. o sea, cara. Y si el precio de mercado es igual al valor intrínseco, la acción se encuentra en precio o correctamente evaluada. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se calcula el valor intrínseco de una acción? La realidad es que no existe ninguna forma de calcularlo con 100% de seguridad, pero sí existen métodos para estimarlo. Nosotros nos focalizaremos en estimarlo mediante un método muy efectivo llamado análisis de ratios financieros. Los ratios no solo nos permitirán estimar el valor intrínseco de una acción de manera simple y práctica, sino también nos ayudarán a determinar qué tan sólida es la empresa desde el punto de vista fundamental. En la siguiente clase veremos de qué se trata el análisis de ratios. Bien. Bueno, quedó claro. El análisis de Bien, pauso y explico una cosita rápida en gráfico, por las dudas, si alguno quiere verlo más práctico. El valor, ponerle que una empresa en un trimestre muestra que vendió 10 millones de algo. Al siguiente trimestre 10 millones y así. Es decir, que el valor va siempre igual de la empresa, pero el precio puede ir hacia arriba o hacia abajo. El precio puede variar porque depende mucho de, bueno, análisis técnico, cotizaciones, oferta y demanda. Pero el valor va por los resultados y los estados financieros que vaya presentando a medida si va vendiendo, creciendo, vendiendo más, vendiendo menos, agrandando la empresa, comprando otras empresitas, lo que sea. Entonces, el valor es más lineal, a veces para arriba, si la empresa va creciendo, tipo, no sé, Microsoft, Google y Facebook y esas grandes que siempre sabemos que crecen y crecen, o a lo mejor una empresa que viene cayéndose a pedazos. Por ejemplo, no sé, imagino que el valor de Natura ha caído en estos últimos tiempos, por eso el precio ha caído también bastante, que el precio de Natura estaba así, subió y ahora está cayendo incluso en mínimos históricos, así que supongo que el valor venía también para abajo. Así que bueno, es una explicación lineal para que lo entiendan en nivel gráfico, que es lo que más vemos. ratios es el estudio cuantitativo de la información financiera de una compañía, proveniente de sus estados contables y del mercado. Los ratios, también llamados indicadores, son sumamente importantes para el análisis fundamental, ya que proporcionan una visión rápida y resumida de la salud de la compañía y de la evaluación de sus acciones. Si bien existe una cantidad casi innumerable de ratios, nosotros nos tomamos el trabajo de filtrarlos, para explicarles únicamente aquellos que realmente sirven, aquellos que realmente agregarán valor a sus análisis. Los ratios se pueden clasificar principalmente en 5 grupos o categorías según los aspectos de la compañía que analizan. Tenemos los ratios de liquidez, los ratios de solvencia, los ratios de eficiencia, los ratios de rentabilidad y finalmente los ratios de valuación. Analizados en su conjunto, tendremos una visión integral de la compañía. Veamos a grandes rasgos de qué se trata cada categoría. En primer lugar, los ratios de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para pagar sus obligaciones de corto plazo. Los de eficiencia Bueno, la liquidez es básicamente tener plata para ir a pagar, como decía recién ahí. No, no es nada difícil. Ahí pasó a eficiencia ya como punto 3 y no dijo nada de solvencia, creo. nos permiten conocer qué tan bien la empresa para pagar sus obligaciones de corto plazo. Liquidez, Los de eficiencia nos eficiencia. permiten conocer qué tan bien se están utilizando los recursos de la compañía para generar ingresos y ganancias. Acuérdense que eficacia no es lo mismo que eficiencia. Eficacia es cumplir un objetivo y eficiencia es cumplir el objetivo de la mejor manera posible. Los ratios de solvencia miden la capacidad de una empresa para pagar sus obligaciones a largo plazo. Los ratios de rentabilidad como Volvemos por las compañía dudas. para generar ingresos y ganancias. Solvencia. Los ratios de solvencia miden la capacidad de una empresa para pagar sus obligaciones a largo plazo. Claro. Liquidez sería a corto plazo y solvencia es como una liquidez de largo plazo. Bien. Los ratios de rentabilidad, como su nombre lo indican, tienen el objetivo de medir qué tan rentable es una compañía.
Ujú. Y por último, los ratios de evaluación tienen como objetivo determinar si una acción se encuentra cara o barata. Claro, bien, simple. Mediante el análisis de ratios seremos capaces de responder las dos preguntas más importantes del análisis fundamental. ¿Es esta una empresa sólida desde el punto de vista fundamental? ¿Y qué tan baratas o Se- caras se encuentran sus acciones? Todo este curso se basará en estas dos preguntas y les brindaremos las herramientas necesarias para que puedan responderlas de manera simple y sin vueltas. Bueno, creo que en 1.25 está bien la velocidad de reproducción. Seguimos. Nuestro objetivo principal para este curso es brindarles las herramientas necesarias para que puedan responder las dos preguntas más importantes del análisis fundamental que mencionamos anteriormente. ¿Es esta una empresa sólida desde el punto de vista fundamental? Como una contingencia, el de solvencia, claro, una contingencia que puede ocurrir a largo plazo. ¿Qué tan baratas se encuentran sus acciones? Para determinar si una empresa es sólida o no, debe cumplir básicamente 4 características. Debe ser líquida, debe ser eficiente, debe ser solvente y, por supuesto, debe ser rentable. Lo que Si veíamos se recién. cumplen estas 4 características, podremos decir que es una empresa sólida o fuerte. Por otro lado, para determinar si una acción se encuentra cara o barata, vamos a utilizar distintos tipos de ratios de evaluación. Aprenderemos no solo a calcularlos, sino también a utilizarlos de manera práctica. Por lo tanto, para que una acción esté barata, debe tener ratios de evaluación atractivos. Bien, seguimos. Básicamente eso era un resumen de lo que habíamos visto antes, de los ratios. Unidad número 2. ¿Cómo leer los estados financieros? Los estados financieros, también denominados estados contables, son informes que presentan las empresas para comunicar sus desempeños financieros al mercado, a sus inversores y a otras partes interesadas como lo puede ser el fisco. Es decir, los estados financieros proporcionan información sobre las variaciones en los resultados, en el patrimonio y en los flujos de fondos de una compañía durante un periodo determinado de tiempo. La información que brindan los estados financieros es muy valiosa para los inversores, ya que, a partir de ella, podremos calcular distintos ratios que nos permitirán responder las dos preguntas fundamentales que mencionamos anteriormente. Los estados financieros se dividen principalmente en 3 partes: el estado de situación patrimonial, también llamado balance general, Ujú. el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Bien, el estado de resultados es lo que vemos muchas veces nosotros en tema de resultados de los balances. En las siguientes clases veremos de qué se trata cada uno de estos 3 estados. Por ejemplo, cuando entramos a Investing y ponemos la pestaña, ponemos por ejemplo no sé, una acción como Disney, vamos a la pestaña Análisis Fundamental, hay una parte ahí que dice resultados y ahí es donde vemos trimestre a trimestre cómo le van dando los ingresos y el beneficio por acción. Eso es lo que vemos siempre, es el estado de resultados. Pero antes, vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que me suelen hacer sobre los estados financieros. La primera es, ¿cada cuánto se presentan los estados financieros? Bueno, las empresas que cotizan en bolsa deben presentar sus estados financieros 4 veces por año. Y en Cada 3 cada una de meses. estas presentaciones, las empresas muestran cómo fue su desempeño a lo largo del trimestre. Cada 3 Para meses. calcular los ratios, se suelen utilizar los datos de los últimos 4 trimestres, o sea, de los últimos 12 meses. Ujú. La segunda pregunta que me suelen hacer es, ¿dónde encontrar los estados financieros de cada empresa? En primer lugar, pueden encontrarlos en la página de la SEC, la Security Exchange Commission. Esto para empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. SEC. Security. No, SEC. Security. Exchange Commission. Sí. Security Exchange Commission. Acá. SEC. www.sec.gov. Esta parece ser la página. Sí. Seguramente sea esta. Vamos a entrar, así la ven. Y bueno, agregamos esto como accesorio, ¿no? Por si alguno quiere entrar alguna vez para que sepa qué página es la indicada. Que es esta. Ni más ni menos. Bueno, debe estar por ahí seguramente. Después no quiero estirar tanto esta parte, pues total es para que sepan la página. Después si quieren encontrar balances y eso, seguramente está por ahí en alguna pestañita. También pueden encontrarlos fácilmente en las páginas de las mismas empresas. Pero ¿cuál es el problema? Mm. Les voy a mostrar cómo es un estado financiero original. Así es como se ve un estado financiero Bien, acá voy a agrandar para que se vea bien las letras y eso. tradicional. Es sumamente largo y tardás años en encontrar lo que buscas. En este caso,
es el estado financiero del gigante Apple. Por eso, yo recomiendo usar las páginas de Morningstar y Yahoo Finance, que son gratis y pueden encontrar toda la información resumida y los ratios ya calculados. Les voy a dejar los links de estas páginas en los archivos de la clase. El único problema es que son en inglés, pero bueno, pueden usar el traductor de Google y listo. Bueno, acá tiro dos, Yahoo ya la conocemos, Yahoo Finanzas, lo buscan así porque es mejor, ya te sale traducida y más en español la página porque es español Yahoo Finanzas. Esta ya, bueno, imagino que ya por lo menos de vista, la tienen, más allá de que no hayan entrado. Está bueno porque hay noticias, aparte hay cositas que pueden entrar y ver. Y Morningstar, que no la usamos mucho, pero yo la conozco y la he escuchado varias veces, que bueno, acá me sale que es una empresa que bueno, se dedica a esto. Y Morningstar es esta, morningstar.com, que también vamos a entrar. Creo que una vez o dos hemos entrado igualmente en estos meses. Y acá también. Bueno, estas eran las páginas que recomendaba. Que bueno, las pongo acá. Si me acuerdo, lo voy a poner en el comentario fijado después, porque en la descripción seguramente no voy a acordar de ponerlo, lo voy a poner en todo caso en un comentario fijado abajo, o bueno, si alguno quiere ponerlas, hacer un resumen acá en el video de YouTube y poner abajo en un comentario, yo lo voy a fijar para que aparezca ese comentario con las páginas que fui buscando o que fue hablando acá el curso. Seguimos. Balance general. Comencemos con el primer estado financiero, el balance general. El balance general es una fotografía que nos dice cuáles son los activos, los pasivos y el patrimonio neto de una empresa en un momento determinado. Sí, también se pueden buscar en Investing. Pasa que, bueno, a veces en Investing hay ciertas empresas que no están. Pero bueno, las más grandes siempre salen ahí. También los datos en Investing. Es decir, nos muestra lo que la compañía posee, los activos, lo que la compañía debe, los pasivos, la diferencia entre ambos, el patrimonio neto, en una fecha determinada, que es la fecha de cierre de balance. Veamos la estructura del balance general. Como ya dijimos, el balance general está compuesto por tres componentes principales: el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Los activos son todos los bienes y derechos que una empresa posee a su favor. Se pueden dividir en dos grandes grupos: activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes son aquellos activos que se pueden transformar en efectivo en menos de un año. Dentro del activo corriente vamos a encontrar cuentas como efectivo y equivalentes, inventarios, cuentas por cobrar, inversiones de corto plazo, entre otras. Esto haría a la liquidez o a la solvencia. O sea, haría al corto plazo o al largo plazo. A un año. Tengo esa duda, ¿eh? No sé, habría que ver. ¿Qué toman como largo plazo para la solvencia y qué toman como corto para la liquidez? Imagino que va para la solvencia y para el largo, pero bueno, Por tengo otro dudas. lado, los activos no corrientes son aquellos activos que no se pueden transformar en efectivo en menos de un año. Dentro del activo no corriente vamos a encontrar cuentas como maquinarias, inmuebles, inversiones de largo plazo, entre otros. Los pasivos son todas las deudas y obligaciones que una empresa posee con terceros. Al igual que los activos, los pasivos se pueden dividir en dos grandes grupos: pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes son aquellos pasivos que la empresa deberá pagar en un plazo menor a un año. Dentro de los pasivos corrientes vamos a encontrar cuentas como préstamos de corto plazo. Bien. Los pasivos no corrientes son aquellos pasivos que la empresa deberá pagar en un plazo mayor a un año. Dentro de los pasivos no corrientes vamos a encontrar cuentas como los préstamos de largo plazo. Por último, el patrimonio neto representa el valor contable de una compañía. También se lo puede definir como la diferencia entre el activo y el pasivo. Es decir, si a los bienes y derechos de una empresa le restamos las deudas y obligaciones, nos quedará el patrimonio neto de la misma. El patrimonio neto está compuesto principalmente por los aportes de los accionistas, o sea, el capital, y por las ganancias retenidas o no distribuidas. Si bien varía según el tipo de empresa y sector, así es como se ve un balance general real en español. En este caso es el balance de Petrobras Brasil. Acá voy a agrandar también por si quieren ver algún número o algunas palabras o demás cositas. Acá está el activo, acá el pasivo y acá el patrimonio neto. Y este es un balance en inglés. Les muestro, así se familiarizan con las palabras en este idioma. Acá está el Bien, activo, acá el pasivo y acá el patrimonio neto. voy a hacer una pausa. Patrimonio neto aquí abajo, pasivos, todo esto. Pasivos corrientes. Tenemos proveedores, financiaciones corrientes, pasivos por impuestos corrientes, sueldos y cargas sociales, planes de pensión y salud, provisión
para procesos judiciales, pasivos sobre activos clasificados como mantenidos para la venta y otros pasivos. Esto es corriente. Lo no corriente, pasivo no corriente, tenés financiaciones a largo plazo, tajas y contribuciones, impuestos diferidos, planes de pensión y salud, provisión para procesos judiciales, provisión para desmantelamiento de áreas y otros. Patrimonio neto, tenés capital social desembolsado, ganancias acumuladas y otras, participación de los accionistas no controlantes y abajo sale el total de pasivos y patrimonio neto. Y activos, tenemos activos corrientes y activos no corrientes. Activo corriente tenemos efectivo y equivalentes al efectivo, inversiones financieras, cuentas por cobrar, netas, inventarios, activos por impuestos corrientes, activos clasificados como mantenidos para la venta y otros activos corrientes. Y activos no corrientes, que serían los no liquidables, si se permite el término, entre comillas, no liquidables, antes de un año. Realizable a largo plazo, cuentas por cobrar netas, inversiones financieras, depósitos judiciales, impuestos diferidos, impuestos y contribuciones, adelanto a proveedores, otros activos no corrientes, inversiones, propiedad, planta y equipo y activos intangibles. Bien, que acá lo más grande que veo es la propiedad, planta y equipo. Es básicamente lo más grande de una empresa, ¿no? Todo el equipo, la planta, la propiedad, todo lo que sería el edificio, las maquinarias y demás cosas. Eh, bueno, ahí creo que ya más o menos vimos, se entendió y ahora vamos con la otra parte. Y este Esto. es un balance en inglés. Les muestro, así se familiarizan con las palabras en este idioma. Bien. Ahí vamos a tener también pasivos no corrientes. Bien, ahí está. Patrimonio neto sería Shareholders Equity. Bien, podemos a veces verlos como SE seguramente. Después tenemos acá L o liabilities pasivos. Tenemos los current, los corrientes, y los long term, no corrientes. Bien. Y tenemos después los assets, son los activos. Bien. Current asset, activos corrientes, o asset long term assets, activos no corrientes. Bien. En inglés. Por las dudas si alguna vez lo ven o lo vemos en inglés. Bien, continuamos. ¿Cuánto va de grabación? En este 20 video les 22 explicaré el minutos. segundo estado financiero llamado estado de resultados. 22 minutos. Y nos falta, bueno, bastante. Acá hay videos largos al final. Así que le vamos a meter probablemente hasta acá, las 11, 12 creo yo. Y después dejaremos esto para el resto. A ver. Acá me quedan 5, 8, 20, 26, 30 y pico, 40. Sí, hasta acá. Hasta ratio de rentabilidad creo que le puedo llegar a meter en este video. Porque son videos cortitos los que quedan ahora. Todavía. Veamos de qué se trata. El Resultados. estado de resultados nos muestra de forma ordenada. Explicaré el Bien. Lo que vimos recién de activos, pasivos y patrimonio era balance general. Ahora vamos con los resultados. segundo estado financiero llamado estado de resultados. Veamos de qué se trata. El estado de resultados nos muestra de forma ordenada y detallada cómo El estado de resultados es el importante, dice César. Bueno, probablemente sea el más importante para nosotros, por eso es lo que más ve el mercado o lo que más vemos también nosotros. Así que vamos a prestarle atención. es que la empresa llegó al resultado neto durante un periodo de tiempo determinado, que suele ser de 3 o 12 meses, según si el estado financiero es trimestral o anual. Para ello, el estado de resultados parte de los ingresos o ventas y se le van restando Por lo general los que vemos son trimestrales. los costos, los gastos, los intereses y los impuestos hasta llegar al resultado neto de la compañía, que puede ser tanto ganancia como pérdida. Si bien varía según cada empresa, así es como se ve la estructura básica de un estado de resultados. Tal como dijimos anteriormente, se parte de los ingresos o ventas obtenidas durante el periodo. Si a estos ingresos le restamos los costos de los productos vendidos o de los servicios prestados, obtendremos el resultado bruto. Debajo del resultado bruto, normalmente se ubican los gastos operativos, administrativos y de comercialización incurridos por la empresa para poder desarrollar sus actividades. Si le restamos dichos gastos al resultado bruto, llegaremos al resultado operativo. Luego, cuando le restamos los posibles intereses, por ejemplo, de deudas financieras, obtendremos el resultado antes de impuestos. Y finalmente, si a este último resultado le restamos el impuesto a las ganancias, llegaremos al resultado neto del periodo, que en este caso es una ganancia, porque es positivo. Bien, y fíjense cómo acá, por ejemplo, hace lo que vemos a veces en Earning Whisper, ¿no? Que se compara, o en los informes, ¿no? Que vemos
que se compara el mismo trimestre con el mismo trimestre del año anterior. Es decir, por ejemplo, ahora los que estuvimos viendo, los balances que estuvimos viendo de mayo, son por ahí del primer trimestre en su mayoría del año. Entonces se compara con el primer trimestre del año anterior para ver si fue creciendo anualmente la empresa o no en un mismo periodo. ¿Por qué se compara muchas veces así? Bueno, por el tema de que a veces, no sé, en el comienzo de año, ya sea por inicio del año laboral, activo, normal, después de vacaciones en muchas partes del mundo, se vuelve a, a reactivar el trabajo económico y toda la vida normal, entre comillas, de la gente. Bueno, por ahí hay un cierto tipo de ventas y movimientos comparado con, no sé, la época de diciembre-enero, por ejemplo, ¿no? O en diciembre-enero y, qué sé yo, a empresas como Sony, Nike, que venden mucho para las fiestas, diciembre-enero, por ahí ese tipo de balances les es más rentable o más grande que otros de otro tipo de año. Por eso siempre se trata de comparar con el mismo trimestre del año anterior. En la siguiente imagen podremos observar un estado de resultado real en inglés, para que se familiaricen con las palabras. En este caso, es el de Apple. Cualquier duda pueden consultarnos o buscar la palabra en un traductor. Bueno, acá tenemos las palabras. Net sales son ventas netas, ingresos netos. Cost of sales son costo de las ventas, lo que veíamos antes, del costo de producir cierta venta. Por ejemplo, quiero vender un celular, bueno, yo tengo un precio, ponerle 100 y a lo mejor me costó a mí 50 hacerlo. Ese es el costo, simplemente. Después, bueno, hay que restarle lo que decía, de la administración, distribución, impuestos y demás. Entonces, el rendimiento bruto es el que te da de eh, a las ventas, restarle el costo y te da el rendimiento bruto, el margen bruto. Después tenés operaciones acá, expense, gastos, otros, total de gastos acá. Tenés administrativos, de desarrollo y investigación y demás cositas, que esto también se resta al que te dio el rendimiento bruto, se va restando y te da acá rendimiento operativo, operating income, después otros ingresos o egresos, y rendimiento antes de impuestos y después restarle el impuesto a las ganancias. Es lo que vimos recién, todo esto mismo, pero acá en inglés, como lo podemos encontrar a veces en ciertos, em, Consultarnos en o ciertas buscar la páginas, palabra en un traductor. o en ciertos informes. Y el rendimiento neto abajo de Por todo. último, es importante entender la siguiente diferencia. Mientras el balance general muestra el patrimonio de una compañía en una fecha puntual, por ejemplo, el 31 de diciembre, el estado de resultados muestra los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, 3 o 12 meses. Ujú. Bien, bueno, A continuación, hablaremos sobre el tercer estado financiero, el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo nos muestra las entradas y las salidas de efectivo que ocurren en una empresa durante un periodo determinado. Estas entradas y salidas de efectivo provienen de los tres tipos de actividades que realiza una compañía: las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Es importante remarcar la principal diferencia entre el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Mientras que el estado de resultados muestra los ingresos y egresos contables, el estado de flujo de efectivo muestra los ingresos y egresos de efectivo. Por ejemplo, lo el líquido. estado de resultados tiene en cuenta las depreciaciones, pero el estado de flujo de efectivo no, ya que las depreciaciones son una pérdida contable y no conlleva una salida de efectivo. Otro ejemplo puede ser una empresa que vendió ciertos productos a crédito. Si bien contablemente se registraría como una venta, no ingresaría dinero por la misma, por Claro, lo menos hasta una fecha posterior. Como ya mencionamos, existen tres tipos de flujos de efectivo. El flujo de efectivo operativo, o simplemente FEO, muestra los ingresos y egresos de efectivo, que ocurren en una compañía producto de su actividad principal. el estado de flujo de efectivo, el cash flow, es básicamente la viva, la mía, la verde, la liquidez, la platita, la billulla, que se mueve, que entra o sale. Como por ejemplo los ingresos de efectivo por ventas y egresos de efectivo por pago a proveedores o gastos operativos. El FEI, como su nombre lo indica, muestra los ingresos y egresos de efectivo de la compañía producto de sus actividades de inversión, como por ejemplo egresos de efectivo por la adquisición de maquinaria e inmuebles o ingreso de efectivo por las ventas de las mismas.
Y el FEF muestra los ingresos y egresos de efectivo de la compañía producto de sus actividades de financiación, como por ejemplo ingresos de efectivo por emisión de deuda o egresos de efectivo por cancelación de deuda o pago de dividendo. Bien, entonces, el flujo de efectivo operativo, el FEO, o sea yo, muestra ingresos y egresos por la principal actividad. Por ejemplo, Apple, vender celulares. Después, efectivo de inversión, bueno, por inversiones que tenga aledañas, por ejemplo, no sé si Apple compró Bitcoin o invirtió en Bitcoin o en criptos o en lo que sea de ese estilo, inversiones, todo ingreso o egreso representa el FEI, flujo de efectivo por inversión. Entonces, operativo es lo que hace la empresa principal, inversión, bueno, el FEI, inversión es inversión justamente, y el flujo de efectivo de financiación es por, bueno, créditos o cosas de ese estilo, ¿no? Que saque o tenga. En la imagen podemos observar la estructura básica de este estado financiero, con los tres tipos de flujos que explicamos recién: el operativo, el de inversión, el de financiación, y en la parte inferior aparece el efectivo que tenía la empresa al comienzo del periodo y al final del periodo, junto con la diferencia entre ambos. Por último, aquí podemos observar un estado de flujo de efectivo real. En este caso, es el de Amazon, por eso se encuentra en inglés. Bien, acá lo agrandé para que puedan ver cositas, pero bueno, está en inglés igualmente. Ahí tenemos el FEO, el FI, el FEO operativo, el FI inversión y el FEF financiación. Bien, bien. Por ejemplo, acá aparece net cash provided by used in operating activities. Operating activities es la palabra clave para actividades de operación. Bien. Después, net cash, cash neto, billulla, la viva, provista por investing activities, inversiones, actividades de inversión. Y después tenemos net cash provided by, o sea, provista por financing activities, ahí abajo. Bueno, ok. Seguimos, próximo video. Creo que se entendió, no es tan difícil. Bueno, ahora les quería mostrar la siguiente página web, se llama Morningstar, acá tiene la dirección, morningstar.com. Es una página sumamente útil, además de ser gratuita, en donde van a poder ver no solamente los tres estados financieros de manera simple y resumida, sino que además van a poder ver los ratios ya calculados. Bueno, lo que Bien, acá, bueno, vamos a aprender a ver estados y resultados en Morningstars, la página que veíamos antes. se hace primero es ir acá a esta barra y buscar la acción que quieran. En este caso voy a buscar Amazon. Acá lo voy a agrandar, no sé, por la calidad creo que se ve medio mal, así que lo voy a agrandar un poquito al video para que se pueda ver. A lo mejor tapo algo yo acá con mi cuerpo, abajo a la derecha, pero bueno, espero que se pueda ver mejor. Una aclaración, en esta página van a poder ver las acciones que cotizan en Estados Unidos. Si quieren ver acciones que cotizan en otros países, pueden ingresar a Yahoo Finance. Bueno, escribí Amazon y acá nos Bien, aparece la dato acción de Amazon, que importante. en este caso es la primera. Nos va a aparecer la siguiente pantalla. Acá tenemos el nombre de la empresa, el ticker, es decir, la denominación de la acción, el precio al cual cotiza la acción y en este momento está el mercado abierto, así que la acción está subiendo 0,56% en lo que va del día. Lo que les quería mostrar eran los estados financieros, así que vamos a hacer clic en Financials. Una vez que hacemos clic, nos va a aparecer lo siguiente. Vamos a bajar un poco y acá nos van a aparecer los distintos estados financieros. Tenemos el estado de resultado, el balance general y el estado de flujo de efectivo. Bien, income statement es el balance general, dijo, a ver. Y acá nos van a aparecer los distintos estados financieros. Tenemos el estado de resultado, Ah, el estado de resultado es income statement. Bien, balance general es balance sheet, el bien, balance general y el estado de flujo de efectivo. cash Y a la flow. derecha de cada Bien, uno de estos estados tenemos las cuentas más importantes, por ejemplo, las ventas o ingresos, el resultado operativo, el resultado neto, el earnings per share, que es algo que vamos a ver más adelante. En el balance general tenemos el total de activos, el total de pasivos, pasivos, el total deuda, del patrimonio neto. Y patrimonio en el neto, estado de flujo de bien, efectivo tenemos el operativo, el de inversión y el de financiación. bien. Volvemos arriba. Acá nos está mostrando la información anual. Yo no lo estoy entendiendo mucho, lo mismo que ustedes seguramente, en el sentido de que hay que usarla más a la página y hay que agarrarla a la mano, como cualquier cosa. O sea, ya más o menos vi dónde están las cosas y eso, pero hasta que no lo usemos y no le metamos práctica, no vamos a estar ágiles para entenderla y para usarla. Porque bueno, está en inglés, entonces nos cuesta primero en dar ese salto de un idioma al otro. Y después porque bueno, hay que ir agilizando eh,
encontrar ciertos datos, como cuando vas a una casa nueva y tenés que ver dónde está el cuchillo y el tenedor, dónde está la cuchara, dónde están los platos y demás cosas. Al principio te va a costar y vas a tener que pensarlo 8 veces, una vez que ya lo hiciste por 2 semanas, ya sabes dónde está todo. Ven, en esta parte de acá dice anual. Si hacemos clic en trimestral, nos va a aparecer la información trimestral, tanto del estado de resultado como del balance general y del estado de flujo efectivo. Ujú. Ahora bien, si queremos ver en detalle, por ejemplo, el estado de resultados, ya que acá no nos aparecen todas las cuentas, simplemente hacemos clic en estado de resultado. Ahora sí, nos va a mostrar el estado de resultado completo con cada una de las cuentas en detalle. Acá dice Premium, pero no se asusten, si bajamos y nos movemos a la derecha, nos va a mostrar toda la información de los últimos años. De los Nos últimos muestra 5 años. del último balance anual presentado, que fue en 2019, también del 2018, 17, 16 y hasta el 2015. Y a la derecha de todo podemos ver TTM, que sería la suma de los últimos 4 balances trimestrales presentados. Bien, Acá también podemos cerrar cada una de estas cuentas para que no nos muestre tanto detalle y así no marearnos. Acá tenemos las ventas de cada uno de estos años. Abajo de eso tenemos el costo de mercadería vendida o el costo de las ventas, también se puede llamar, el resultado bruto, el resultado operativo y así todas las cuentas hasta llegar al resultado neto que sería el net income. Ahora bien. bien, si subimos, Acá el TTM yo no lo veo como el total, sino que lo veo como el que se espera a futuro, porque ves que acá, por ejemplo, el total revenue va creciendo, va creciendo, va creciendo año a año, y acá hay uno que crece un poquito, o sea, no es la suma total, sino que capaz que es lo que se espere para el próximo año. Me parece que va por ahí. podemos ver que estamos en los estados de resultados anuales. Si hacemos clic en trimestral, nos van a aparecer los últimos estados de resultados trimestrales. De nuevo, nos aparece Premium, pero si bajamos y nos movemos a la derecha, nos van a aparecer los últimos 5 estados de resultados trimestrales y el TTM, que va a ser en lo que nos vamos a enfocar, que sería la suma de los últimos 4 estados de resultados trimestrales, de este, más este, más este, más este. Y lo mismo con las demás cuentas. Bien, También acá podemos cerrar para que no nos muestre demasiada información. Y ahora sí. Ahora bien, si queremos ver la información detallada del balance general, podemos volver atrás y hacer clic en balance general o simplemente vamos acá arriba donde dice balance sheet y nos va a mostrar las distintas cuentas en detalle del balance general. Vamos a cerrar así no nos marea tanto y nos vamos a mover a la derecha. Ahora sí podemos ver la información de los últimos balances trimestrales presentados. Tenemos el total de activos, que se divide a su vez en activos corrientes y activos no corrientes. Esta sería la suma del activo corriente y no corriente, o sea, el total de activos. Después tenemos el total de pasivos, que también se divide en corriente y no corriente, ujú, la suma de estos dos, y el patrimonio neto, que sería el equity. De bien, nuevo, si queremos movernos para ver los balances anuales, simplemente hacemos clic en anual y nos movemos a la derecha. bien. Eso es lo En que lo que vimos recién, en teoría. Ahora lo vamos a ver en Morningstar, en la práctica, en una hoja de un resultado, respecta al de un análisis balance. de balances generales, por lo general vamos a utilizar la información del último balance trimestral presentado, que en este caso sería este de acá. Por último, si queremos ver la información detallada del estado de flujo efectivo, simplemente hacemos clic en Cash Flow, movemos para abajo, hacemos clic a la derecha y ahora sí nos muestra la información de cada uno de los estados de flujo efectivo. De nuevo, podemos ir cerrando así no nos muestra demasiada información. Y ahora sí podemos ver el flujo efectivo de actividades operativas, de actividades de inversión, de financiación, y acá abajo tenemos el efectivo final de cada uno de estos periodos. Por ejemplo, el efectivo final del último periodo fue este monto de acá. Y si queremos ver la variación entre el efectivo de un periodo y de otro, simplemente vamos a esta fila de acá que nos dice Change in Cash. De la misma forma que les mencionaba antes, si queremos ver la información anual, simplemente hacemos clic en anual, nos movemos para abajo y a la derecha y acá nos va a mostrar la información anual. En los estados de flujo de efectivo, al igual que en los estados de resultados, por lo general vamos a utilizar la información TTM, o sea, la información de los últimos 4 estados financieros trimestrales presentados. Mientras que en el balance general, como había dicho antes, vamos a utilizar solamente la información del último trimestre. Bien, los invito a esos minutos que vimos recién de tratar de guardárselos, o incluso a lo mejor lo puedo llegar a cortar y poner en un video aparte para acordarnos de todas las cosas. Y además los invito a hacer esto, a entrar a Morningstar y hacerlo y hacerlo y hacerlo con cualquier empresa para que bueno, vayan eh, teniendo el feedback práctico y el feedback de ustedes con cualquier
empresa y resultado y balance para que, bueno, vayan viéndolo. Por ejemplo, ahí entro a Amazon. Vamos a ir a Disney, por ejemplo. Que vamos a poner ahí el ticket. Ahí está. Entramos a Disney. Los invito a hacer esto con varias empresas. Con las que tengan en su cartera pueden llegar a hacerlo. Y a sacar fotos, capturas, screenshot o escribir en un papel datos que vayan buscando. Así se van, le van agarrando la mano. Por ejemplo, entonces acá tenemos que entrar a Financials, que es donde hay que entrar para ver todo lo que vimos recién. Entonces acá entramos, Financials. Acá tenemos Revenue, eh, ingresos operativos, el neto, el EBITDA, esto ya lo vamos a ver en un rato seguramente, bueno, EPS y demás cositas, bien. Y después balance sheet, balance general, bien. Y cash flow, el de caja, que también lo vimos. Entonces, por operativo, por inversiones, el ingreso por operativo, por inversiones y por financiación. Esto capaz que lo veamos después y bueno, creo que esto es una especie de total, free cash flow o el líquido, líquido, líquido. Ya lo veremos seguramente también en un rato, bien. Está ahí, lo podemos ir acá anual o en trimestres. Bueno, bien, estos resultados, ok. Y el balance general, bien. Bien, bien, no es tan complicado. O sea, así, visión rápida es rapidísimo. Resultados, últimos años, y si no, en últimos trimestres, que es lo que buscamos siempre, podemos entrar acá, por ejemplo, y ver que el último de Coso, de Disney, fue hace poco presentó, creo que esta semana o la anterior. Y acá lo podemos tener en esta columna del segundo que presenta en este año, con estos números. Bien, entonces acá notamos que los ingresos, revenue, las ganancias, mejor dicho, creo que revenue ganancias, son menores que, por ejemplo, el primer trimestre del año, el trimestre anterior. En cuanto a eh, ingresos por operativo, es decir, lo que vende Disney es también menor que el trimestre anterior, y así. Datos también acá, el neto también es menor, y bueno, podemos ver cositas. Después, balance general también hay total activos, total pasivos, deuda, patrimonio neto, bien, cash y cash, esto ya lo veremos seguramente después, y bueno, así, los invito a hacer esto también con cualquier activo, y bueno, con sus activos y sus operaciones, su cartera. Así le van agarrando la mano ahí, como hice yo en un segundo. Seguimos. Unidad número 3. ¿Qué tan sólida es la empresa? Apreté clic derecho, traducir página más fácil, te aparece traducir. Sí, si apretás clic derecho te aparece traducir página, también esa es fácil. Pero bueno, eh, si nos acostumbramos a identificar esas palabras en inglés, es mejor, como, no sé, una palabra que freezer, que la usamos, es una palabra en inglés y la usamos ya prácticamente cotidianamente. Entonces les recomiendo hacer eso. O lo mismo, no sé, throwback, pullback y todo eso también. ¿Qué curso es ese? Curso de análisis fundamental. Está acá arriba, de hecho, el título. Tal como mencionamos al principio del curso, los ratios financieros se pueden clasificar principalmente en 5 grupos o categorías: liquidez, solvencia, eficiencia, rentabilidad y evaluación. Al analizar las primeras 4 categorías en su conjunto, es decir, de manera integrada, tendremos un conocimiento general de qué tan sólida o fuerte es una compañía desde el punto de vista fundamental. Mientras que el quinto tipo de ratios nos permitirá determinar si sus acciones se encuentran caras o baratas. En esta unidad nos focalizaremos en los primeros 4. Comencemos con el primer tipo de ratios. Bien, vamos nomás. La primera categoría de ratios financieros es la de ratios de liquidez. Veamos de qué se tratan. Los ratios de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para pagar sus obligaciones, es decir, sus deudas, de corto plazo. Para ello, la compañía deberá ser capaz de transformar sus activos en efectivo de manera rápida si así lo necesitase. Por lo tanto, es fundamental que la empresa tenga liquidez para evitar problemas financieros en el corto plazo. Ujú. Los principales ratios de liquidez que explicaremos son el current ratio y el cash ratio. El ratio corriente o current ratio permite conocer qué tan líquida es una compañía relacionando los activos corrientes con los pasivos corrientes. Acá les voy a ir dejando las fórmulas de cada ratio, pero recuerden que los pueden encontrar ya calculados en las páginas web que les comenté antes. Bien, cuando veamos current ratio en las páginas, por ejemplo, como vimos recién en Morningstar, cuando veamos esto, current ratio, tenemos que acordarnos que es el current assets, activo corriente, por el current liabilities, el pasivo corriente. Es activo corriente dividido pasivo corriente, o restado, creo que es restado.
Así que bueno, vamos a ver eso. Seguramente también aquí, bueno, haya que practicarlo para agarrarle la mano. ¿Cómo se interpreta? Si el ratio corriente de una empresa es de 1,5, quiere decir que los activos corrientes de la empresa equivalen a 1,5 veces sus pasivos corrientes. ¿Cuál es el valor ideal? Que sea lo más alto posible, ya que indicaría mayor liquidez. Bien, Por lo general es recomendable un ratio corriente cuanto más alto, mayor a 1, lo cual significa que la compañía tiene activos corrientes suficientes para cubrir sus pasivos claro, corrientes. más activos que pasivos. Bien, El cash ratio, o ratio de efectivo, muestra qué porcentaje de pasivos corrientes se podría pagar con el efectivo y equivalentes disponibles. Su Mm, fórmula divide la cuenta efectivo y equivalentes por el pasivo corriente. Ambos datos los pueden sacar del balance general. imagino que acá será un número, o por lo general es un número en cero y algo, creo, ¿no? Porque también creo que cuanto más alto, mejor. ¿Cómo se interpreta? Claro, Si el cash ratio de una empresa es de 0,75, quiere decir que la empresa tiene efectivo para cubrir el 75% de sus pasivos corrientes, es es bastante. decir, sus pasivos de corto plazo. ¿Por qué me imaginaba que era esto cero y algo? Porque imagino que si tenés uno y pico, tenés mucha liquidez que no estás usando y no estás aprovechando para hacer crecer la empresa. Por eso no debe ser eh, tan alto, pero sí, cuanto más alto mejor, porque indica que podés pagar al toque los pasivos. ¿Cuál es el valor ideal? Bueno, igual que antes, lo más alto posible. Claro, pero tampoco tanto, porque si no sería medio ineficaz tener mucha liquidez al pedo, sin usar. El segundo tipo o categoría de ratios financieros son los ratios de solvencia. A diferencia de la liquidez, que tiene que ver con la capacidad de cancelar sus deudas a corto plazo, Este es a el largo. término solvencia consiste en la capacidad que tiene una empresa para pagar sus obligaciones a largo plazo. La solvencia es fundamental, ya que una empresa que no es solvente podría entrar en quiebra. Los principales ratios de solvencia que veremos son el deuda equity y el índice de endeudamiento. En general, mientras mayores sean estos tipos de ratios, mayor será la deuda de la empresa, por lo que buscaremos empresas con ratios de solvencia bajos. Por favor, no se confunda con los ratios de liquidez, en donde los ratios más altos serán mejores. Acá es exactamente al revés. Bueno, me estoy moviendo mucho porque me estoy meando. Quería esperar a terminar el video, pero voy a tener que hacer una pausita en la grabación, ir a mear y volver. Denme un segundito en el vivo acá en Twitch y ya venimos y seguimos con la grabación, porque me estoy remeando. Oh, ahora sí, seguimos nomás con la grabación, después de una meada que necesitaba hacer urgente. Vámonos. El ratio deuda-equity nos permite conocer el nivel de endeudamiento de una compañía, a partir de la comparación entre su deuda financiera y su capital propio, es decir, su patrimonio neto. ¿Cómo se interpreta? Si por ejemplo el ratio deuda-equity es de 2, A ver, esperen que... Ahí está. Deuda financiera total. Bien. Sobre el patrimonio neto. Ujú. Ok, bien. Bien, bien, bien. Sí, también es una división. Bueno, patrimonio neto. ¿Cómo se interpreta? Si por ejemplo el ratio deuda-equity es de 2, quiere decir cuanto menos mejor, imagino que no. Sí, que la deuda financiera de la empresa representa el 200% de su patrimonio neto. ¿Cuál es el valor ideal? Mientras más alto sea el ratio, claro, mayor será el nivel de deuda de la empresa. claro. Por lo tanto, mayores serán los riesgos para los inversores. El número ideal depende de cada sector. Lo más adecuado sería calcular el ratio deuda-equity promedio del sector y compararlo con el de la empresa. Ujú. Pero que no, El índice de endeudamiento que sea es una bajo. alternativa al ratio anterior, el cual divide el pasivo total de la empresa por el patrimonio neto. Es decir, en vez de utilizar solamente la Solamente, claro, la deuda financiera acá usa todo. deuda financiera, como en el anterior, toma la totalidad del pasivo. Bien. La interpretación y el valor ideal serían similares a lo que vimos en el ratio anterior. Claro, cuanto Si menos el índice mejor. de endeudamiento es de 2, quiere decir que el pasivo de la empresa representa el 200% de su patrimonio neto. Y buscaremos ratios más bajos o no demasiado elevados. Bien, También es muy útil compararlo con empresas similares. bien. Seguimos. La tercera categoría de ratios financieros son los ratios de eficiencia. Tal como la palabra lo indica, estos indicadores nos permiten calcular qué tan eficiente es una empresa en sus operaciones diarias, es decir, qué tan bien aprovecha sus recursos para obtener beneficios, ya que mientras más eficiente sea una compañía, mayor será la rentabilidad generada. Los principales ratios de eficiencia que utilizaremos son los de rotación del activo y rotación del patrimonio neto. Ujú. Comencemos con el primero.
El ratio de rotación de activos nos permite analizar qué tan eficiente es una compañía en cuanto al uso de sus activos. Su fórmula divide los ingresos de los últimos 12 meses por los activos totales del último balance general. Claro, esto lo que nos hace ver es cuánto se mueve, cuán activa es una empresa en cuanto a movimiento de dinero. O sea, porque no es lo mismo que una empresa siempre tenga la misma plata en ciertos activos o siempre la misma liquidez, sino que lo mejor es que lo vaya moviendo, que vaya vendiendo, comprando, pim, pum, pam, pam. Eso le da como mayor salud financieramente y fundamentalmente. ¿Cómo se interpreta? Un ratio de 1 significa que la empresa genera $1 de ingreso por cada dólar de activo que posee, Ajá. o cualquiera sea la moneda. En este caso, para este ejemplo, utilizamos el dólar. Acá en este caso, entonces, significa que la empresa genera $1 por cada dólar activo que posee. O sea que cuanto más alto también, mejor, imagino. ¿Cuál es el valor ideal? Lo más Claro, alto posible. Mientras mayor sea el ratio, mayor será la eficiencia del uso de sus activos. claro. Por ejemplo, me pasa a mí con los videos. Por ejemplo, em, ponemos el ejemplo de que este video es mi activo. Cuanto más dólares y más vistas me dé, mejor. Para saber si el ratio es alto o no, es muy útil compararlo con el ratio promedio del sector o de empresas similares. El ratio de rotación del patrimonio neto nos permite analizar qué tan eficiente es una compañía en cuanto al uso del patrimonio neto. Mm, Su fórmula divide los ingresos de los últimos 12 meses por el patrimonio neto del último balance general. Bien, último balance general acá abajo, ingresos y ventas de los últimos 12 meses, o sea, del año, del último año. ¿Cómo interpretarlo? Un ratio de 1 significa que la empresa genera $1 de ingreso por cada dólar de patrimonio neto que posee. También, acá cuanto más alto, imagino que mejor. ¿Cuál es el valor ideal? Claro. Mientras mayor sea el ratio, mayor será la eficiencia del uso de su patrimonio, es decir, del capital invertido por sus accionistas. Para saber si el ratio es alto o no, también es muy útil compararlo con el ratio promedio del sector o de empresas similares. Bien, pasamos al ratio de rentabilidad. La cuarta categoría de ratios, y una de las más importantes, es la de ratios de rentabilidad. Estos indicadores, tal como su nombre lo indican, buscan determinar qué tan rentable es una empresa. En otras palabras, nos ayuda a analizar qué tanta ganancia o pérdida genera la compañía. Ujú. Los ratios de rentabilidad también reflejan la capacidad o habilidad del management para generar riqueza para los accionistas. Los ratios más importantes son el ROE, el margen neto y el margen operativo. El ROE nos permite conocer Creo que es retorno sobre ganancia. Me parece que el ROE significa eso. Revenue over earnings. la tasa de rentabilidad de la empresa, al relacionar el resultado neto de los últimos 12 meses con el patrimonio neto del último balance general. Aquí está la fórmula. Por lo general, los ratios de rentabilidad se suelen expresar en forma de porcentaje, por lo que habría que multiplicar esta fórmula por 100. Claro, porque acá es lo que te dice, por ejemplo, lo que te tardaría en recuperar tu inversión. Me parece que va por este lado. ¿Cómo interpretarlo? Un ratio de 100% significa que la empresa genera $1 de ganancia por cada dólar de patrimonio que posee. Cuanto más alto, entonces mejor. ¿Cuál es su valor ideal? Mientras más alto sea el ROE, mayor será la rentabilidad de la empresa, por lo que buscaremos que sea lo más alto posible. Igual acá es difícil que sea así, que sea de 100%. Por lo general es no sé, 20%, 30%, 10 y algo por ciento. Por ejemplo, si es un 20%, significa que te costaría hoy por hoy recuperar tu inversión en 5 años, si es un 20%, porque ese 20 va a 20, 40, 60 y llegas al dólar en 5 años. Si no me equivoco, creo que era así que lo escuché hace un tiempo y que se basa en eso. Eh, Tal vez me estoy confundiendo con otro parámetro y otro concepto, en todo caso lo corregiremos en breve. También es muy útil compararlo contra el ratio promedio del sector o de empresas similares. El margen neto nos ayuda a conocer qué porcentaje de las ventas o ingresos se transforman realmente en ganancia. La fórmula divide el resultado neto de los últimos 12 meses por el ingreso de los últimos 12 meses. Recuerden que si quieren expresarlo en forma de porcentaje, deberían multiplicarlo por 100. Claro, porque no es lo mismo las ventas y los ingresos totales que el neto. ¿Cómo se interpreta? Si por ejemplo una empresa tiene un margen neto de 20%, significa que, por cada dólar de ventas o de ingresos, la empresa obtiene 20 centavos de ganancia neta.
¿Cuál es el valor ideal? También el Lo más mismo alto. que para todos los ratios de rentabilidad que veremos. Mientras más alto sea, mayor será la rentabilidad y la eficiencia de la empresa. Upa, hubo una clavadita de internet. Así que por las dudas, por las dudas, por las dudas, voy a repetir acá un tramo de este video. Por las dudas que haya salido mal grabado o lo que sea, si alguno quiere reverlo, bueno, lo voy a volver para atrás un poquito por las dudas porque no sé cómo se habrá grabado debido a que bajó un poquito el internet. Volvemos y bueno, si cualquier cosa ya lo viste porque anduvo bien el internet, anduvo bien la grabación y todo, bueno, pásalo nomás. ¿Cómo Volvemos. interpretarlo? Un ratio de 100% significa que la empresa genera $1 de ganancia por cada dólar de patrimonio que posee. ¿Cuál es su valor ideal? Mientras más alto sea el ROE, mayor será la rentabilidad de la empresa, por lo que buscaremos que sea lo más alto posible. También es muy útil compararlo contra el ratio promedio del sector o de empresas similares. Bien. El margen neto nos ayuda a conocer qué porcentaje de las ventas o ingresos se transforman realmente en ganancia. La fórmula divide el resultado neto de los últimos 12 meses por el ingreso de los últimos 12 meses. Recuerden que si quieren expresarlo en forma de porcentaje, deberían multiplicarlo por 100. ¿Cómo se interpreta? Si por ejemplo una empresa tiene un margen neto de 20%, significa que, por cada dólar de ventas o de ingresos, la empresa obtiene 20 centavos de ganancia neta. ¿Cuál es el valor ideal? Lo mismo que para todos los ratios de rentabilidad que veremos. Mientras más alto sea, mayor será la rentabilidad y la eficiencia de la empresa, por lo que buscaremos un margen neto lo más alto posible. Y al compararlo con el ratio promedio del sector o de los principales competidores, tendremos una referencia para determinar si es un número alto o bajo. Bien. El margen operativo mide qué porcentaje de las ventas queda luego de pagar los costos de las ventas y los gastos operativos, administrativos y de marketing. Ujú. Su fórmula divide el resultado operativo de los últimos 12 meses por los ingresos de los últimos 12 meses, y a esto lo multiplicaremos por 100. ¿Cómo se lee? Si una empresa tiene un margen operativo de 30%, significa que por cada dólar de ventas, la empresa obtiene 30 centavos de ganancia operativa. Bueno, también, cuanto más alto mejor, porque bueno, ya aparte lo dijo recién que todos estos de rentabilidad, cuanto más alto mejor. ¿Cuál es el valor ideal? Lo mismo que antes. Mientras más alto sea, mayor será la rentabilidad y la eficiencia de la empresa, por lo que buscaremos ratios altos. Bien. Y acá hay una parte donde vamos a ver práctica, todo esto que vimos recién a nivel práctico, buscarlo a nivel práctico en Morningstar, que lo vamos a ver acá con Amazon, como dice acá el video, pero esto lo vamos a hacer en la segunda parte del video, subido a YouTube. Acá en Twitch ahora lo hacemos al toque, lo hacemos rápido. Pero cierro acá esta grabación y este video de YouTube. Gracias a todos los que lo vieron. Cualquier cosa me lo dejan en comentarios. Y bueno, vayan a ver la parte 2, que ahora la grabo al toque y ya va a estar subida en unas horas después de que estés viendo este video, o a lo mejor si lo ves un día tarde después de que lo suba este video, capaz que ya está subido. Así que fíjate en el canal, capaz que lo estás viendo de acá un tiempo y ya la parte 2 la tenés subida en el canal. Así que abrazo grande a la gente de YouTube que vio este video, gracias por verlo, espero que les haya gustado, me parece que está bueno, es simple, concepto ahí, tac, 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 despacito, los vamos viendo, los vamos analizando, vamos agregando cositas y bueno, para aprender a leer un poquito más informes financieros y análisis fundamental. Abrazo grande y seguimos ahora en breve con la parte 2.